Bueno, muy buenas noches. Bienvenido, bienvenida de vuelta, bienvenidas de vuelta a las clases de diálogos sobre el arte occidental. Hoy seguimos con Antigua Grecia. Grecia es un componente de la historia del arte tremendamente importante porque, pues, eh, fundamenta las bases, digamos, es el fundamento de muchas de las bases de la historia del arte occidental. Hasta la fecha, mucho de lo que vamos a ver hoy nos es muy cómodo verlo, nos es como muy familiar. Y eso, pues, precisamente tiene mucho que ver con eso de que aquí verdaderamente nace la base de lo académico en el arte. Entonces, la semana pasada habíamos estado cubriendo lo que viene antes de lo clásico. Hoy sí ya vamos a abordar lo clásico. La semana pasada vimos lo que era el arcaico y hablamos sobre la importancia también de la cerámica, de todas estas vasijas que tienen diferentes formas y cómo pues fue avanzando esta búsqueda hacia una exploración visual que cada vez se acerca más a la forma de la figura humana. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que se conoce como el periodo geométrico, que es uno de los periodos más tempranos, y aquí hay unas figuras que están en el centro, con una procesión funeraria, pero pasamos unos 150 años después a ver cómo la cerámica cada vez más se enfoca en estos cuerpos humanos, en la interacción de esos cuerpos humanos. En este caso, es un espacio en donde dedican muchas de las vasijas a la representación de los mitos. Representación en este caso es la mitología, es parte de las historias contadas en la Ilíada que pues abordan estos mitos casi que fundacionales de la cultura, tal vez no de la civilización, o sea, propiamente de la creación de la cultura griega, pero sí definitivamente con la base cultural que se va a compartir en toda una región bastante grande. Entonces, bueno, este interés en el cuerpo humano y vemos cómo esa fascinación, ese deseo de poder representar el cuerpo del ser humano de la forma más convincente, más naturalista posible. Entonces experimentan con lo que pueden hacer con formas de decorar alternativas, digamos. Entonces usan incisiones, usan elementos de otros pigmentos basados en otros tipos de barbotina que se aplican para también, pues para nosotros es muy interesante ver estas escenas de la vida cotidiana. Entonces vemos la vida como espiritual, la vida de la concepción de las cosas y estas representaciones, en este caso aquí estamos ante unas mujeres que están recolectando agua en la fuente, que es como una de las únicas salidas que tenían las mujeres al día. En términos de esta experimentación, vemos cómo pasan luego a las figuras rojas. Estas son cerámica figura negra, porque en este caso notamos que los cuerpos, las figuras están en negro, la barbotina se aplica acá y lo que se puede hacer es hacerle algunos detalles. En este caso lo que hacen es que aplican la barbotina sobre lo que sería el fondo, ¿verdad? Entonces esta parte negra. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite mayor lujo al nivel dentro de los cuerpos que están ahora claros para ponerle líneas que detallan, que permiten más detalle. Entonces, pues eso, en la búsqueda de representar el cuerpo cada vez de una forma más fiel, les ayudaba un montón. Luego de ver la cerámica y ver cómo hay esta búsqueda para cada vez reflejar de una manera más exacta el cuerpo humano, nos fuimos hacia esta búsqueda en las esculturas. Empezamos con estos ejemplos de los puros que podemos ver que tienen pues una relación muy directa con la escultura egipcia en su frontalidad, en su rigidez, en su simetría,
¿verdad? Hay algunas diferencias, la figura está desnuda, la figura está liberada de la piedra, es parte de nuestro mundo, podemos ver a través de estos espacios que están abiertos entre el torso y los brazos o entre las piernas, y entonces eso permite que yo pueda ver lo que está al otro lado de la escultura, y en ese sentido se convierte la escultura en parte de mi espacio, es parte, o sea, compartimos un mismo espacio. En eso empezamos a entender esta búsqueda por acercarse cada vez más a la realidad humana, ¿verdad? Y eso va a ser un componente muy, muy importante para los griegos, ¿verdad? Esto que se llegará a convertir en lo que conocemos como el humanismo, ¿verdad? Pero esta fascinación o este interés, esta búsqueda de perfeccionar lo que es el ser humano, la figura humana. Pasamos a ver cómo cada vez más también están abordando volúmenes en estos cuerpos, entonces todavía estamos en el periodo arcaico, conocido como tal vez de una manera un poco pues es un poco despectivo y eso es un poco injusto, pero vemos pues esta progresión hacia una búsqueda, como les digo, cada vez más cercana a un cuerpo humano, pero siempre con esta pues clara noción de que estamos ante una figura idealizada, ¿verdad? O sea, no es el ser humano común y corriente que uno ve en la calle, sino que es este ideal, esta perfección al que todos podemos, y que en el mundo griego antiguo eso era pues lo que se buscaba, como una búsqueda casi cívica hacia la perfección. En ese caso, hay algo que se me había olvidado mencionar la semana pasada, pero que es sumamente importante, que es este concepto de kalos kagathos, en el que la belleza, lo bello es equivalente a lo bueno o que van juntos. Entonces, eso es un poquito diferente, no se asemeja necesariamente a la manera en que pensamos hoy en día hacia la belleza, eh, pero sí creo que tiene cierto nivel de realidad. ¿Cuáles son los ejemplos que yo doy para eso? Pues muchas veces uno piensa que las modelos o estas figuras que son las personas más bellas de nuestra sociedad no necesariamente asumimos que son como las mejores personas del mundo, o sea, no suelen ser como las personas necesariamente, no, y no es mi intención generalizar, pero nuestra concepción no es que eso va junto, ¿verdad? Que lo bello va junto con un ser bueno, como que alguien que se va a ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Entonces, en ese caso se diferencia. Sin embargo, relacionándolo a la experiencia actual y en las maneras en que yo sí siento que es así, es que uno a veces nota en personas que tal vez físicamente no son particularmente atractivos, pero que abordan su quehacer en este mundo con una confianza que emanan cierta belleza, ¿verdad? Entonces, uno no se queda viendo necesariamente en lo físico, sino como que en esta noción de que, y se ven bien, y se ven bien en su propia piel. Entonces, en ese sentido es como yo muchas veces intento entender esto de Carlos Cagazos, de que la búsqueda de la belleza es una búsqueda hacia el bien, ¿verdad? Entonces, no se debería necesariamente confundir con una fascinación superficial en la belleza, sino que esa belleza es precisamente aquello que habla de la virtud, habla de esos valores tan importantes para pues una sociedad que bueno, no lo hemos abordado aún, pero en algún momento abordaré un poquito más sobre la democracia, ¿verdad? Y lo que significaba todo eso para los atenienses en particular. Entonces, bueno, sigo adelante. Eh, Abordar nada más para poderlo comparar con lo que vamos a ver más adelante, todavía es una cara bastante estilizada, no es una cara que está necesariamente aquí en el presente, sino que mirando hacia un horizonte, un frente más allá, ¿verdad? Todavía es como una figura con una mirada muy trascendental, que eso va a cambiar muy pronto. Recordarles también algo que sabíamos que hemos y que cada vez más con la tecnología que hay han podido detectar los colores de los pigmentos aplicados a las figuras, muchas de estas figuras en
mármol originalmente iban pintadas y pintadas de una manera muy colorida, ¿verdad? Eso incluyendo las esculturas del Partenón, por ejemplo. Entonces, pues nada más para que lo tengamos presente, que lo que vemos no es cómo se veía y esta noción que tenemos de una antigua Grecia elegante, sofisticada, que era lo que pensaba la gente del Renacimiento y por ende en el Renacimiento es el mármol blanco, no se pinta el mármol, ¿verdad? Pues eso es básicamente un conocimiento que había sido perdido y que ya lo tenemos, ya hemos recobrado. Ok, aquí quiero empezar a abordar este cambio que se da. La semana pasada lo empezamos a hablar, que es este periodo de la transición conocido como el estilo severo. Estas esculturas son un poco complicadas abordarlas porque de cierto modo son en sí, son copias romanas de mármoles, o sea que esos son mármoles del segundo siglo de la era común, son copias de originales que eran de 400 más o menos de esta época severa, justo antes de lo clásico en Grecia, antes de la era común, ¿verdad? Entonces eran unas ya estatuas bastante antiguas cuando estas fueron hechas. Y más allá de eso, son copias, a ver, no son copias exactas, sino que hacen referencia a unas esculturas que habían sido hechas en 510, 11, por ahí, antes de la era común, que hacían referencia específicamente a estas dos personas, Harmodius y Aristogiton, que ellos este par de figuras es conocido como los tirranicidas, porque pues mataron un tirano que estaba preveniendo que se estableciera la democracia tal cual. Y es en este momento, básicamente, puro final del sexto siglo antes de la era común, o sea, más o menos 510, cuando queda por fuera este tirano y se establece la democracia. Ahora, la democracia en la antigua Grecia, hay que tenerlo claro, todos los ciudadanos podían participar, sin embargo, los ciudadanos estamos hablando de solo hombres y solo atenienses, y en un momento hasta que uno tenía que poder comprobar que ambos padres eran atenienses, y que no era necesariamente un sistema como pensamos hoy en día de la democracia en términos de un voto, sino que era que todos tenían la posibilidad de participar y dependiendo de ciertas calidades que uno podía tener, podía postularse para tener algunos cargos en el gobierno, pero todos podían participar. En, en términos de números, estamos hablando que se piensa que en estos años, más o menos, o sea, de este siglo, el quinto siglo, habían como entre unas 300 a 400.000 personas que habitaban en Atenas, y de eso los que iban a ser considerados ciudadanos eran como unos 50.000, ¿verdad? Entonces, ahí podemos entender que, bueno, las mujeres quedan fuera, los esclavos quedan fuera, un montón de gente queda fuera, pero había algo que es muy importante conocer también, que no importaba necesariamente su rango de estatus social ni sus ingresos. Entonces uno podía ser pobre, pero si era ciudadano, podía participar. Entonces eso es interesante también tenerlo presente. Entonces como que los positivos y los negativos aquí del sistema. Pero lo que vemos en las obras en sí, ahora que podemos enfocar un poquito más en eso, es que si estas son unas que se hicieron en el 400, más o menos 477, antes de la era común, como unos 30 y resto de años después, porque las originales que se habían creado habían sido saqueados por los persas. Cuando llegaron en 490 se los llevaron y eran estas estatuas muy, muy preciadas, muy queridas por los atenienses, debido a que precisamente pues aborda el tema de la democracia. Entonces se mandan a hacer otra vez. Entonces esta es como que la segunda versión, no sabemos exactamente qué cambios habrá integrado Critios y Nociotes, los escultores de estas obras, pero de uno podría pensar que
que tenía alguna relación con las originales y pues sigue siendo de este periodo severo en donde vemos que los cuerpos ahora sí están buscando moverse, están buscando integrarse al entorno, ¿verdad? Entonces, sin embargo, creo que aquí pueden ver desde otro ángulo, sin embargo, no se ha logrado todavía lo que conocemos como el contraposto. Todavía, y eso ahorita lo vamos a abordar un poquito más en detalle, pero aquí lo que me gustaría que vean es cómo se distribuye el peso del cuerpo sobre las piernas. Y que entonces en este caso, en ambas figuras, da la impresión que está, y pues a uno le enseñan en historia del arte que cuando uno está abordando esculturas uno se tiene que parar y pararse, entonces les invito a que lo hagan porque no va a hacer yo, es si uno se pone en la posición de las figuras, eh, no está distribuido, o sea, normalmente distribuimos el peso de tal manera que una de las piernas domina y la otra no. Y en este caso todavía tiene ese elemento arcaico de como una masa sólida sobre estos dos casi troncos, ¿verdad? Por más que está buscando integrar algo de movimiento. Y dentro de eso, como veremos más adelante con el contraposto, todavía sigue la cadera como una línea recta, ¿verdad? Entonces, aunque estas figuras se están moviendo, todavía los artistas no han dominado las torsiones del cuerpo, ¿verdad? Entonces, vemos que están en búsqueda de eso, vemos que están cada vez más interesados en el movimiento integrar el digamos, el espacio, están integrados en este espacio, están relacionándose con este espacio, no como los antiguos egipcios o ejemplos de los curos que están como que están aquí, pero están más allá. No, estos están aquí con nosotros, nos están volviendo a contar la historia tan importante para los griegos. Entonces empezamos a ver este movimiento. Y este es un periodo también en que este periodo conocido como el severo o transición es también un periodo en que cada vez más van a buscar hacer escultura en bronce. Entonces, aquellos, digamos, avances técnicos que se logran en la cerámica el siglo anterior, se empiezan a lograr en este periodo con la escultura. Muchas veces yo lo considero que probablemente sucedió así debido al gran costo, ¿verdad? Que entonces es más fácil experimentar con cosas y llegar a un resultado feliz, digamos, con algo que pues no es tan terrible si se pierde como lo es una piedra de mármol que tenían que traer de algunas de las islas o en este caso el bronce que también es bastante caro, ¿verdad? Y que ya conlleva todo un proceso, el fundido a la cera perdida. Esta en sí es el áuriga de Delfos, o sea, aquí podemos ver, encontraron en el sitio de Delfos, y el sitio de Delfos abordaremos un poquito más a profundidad porque es un lugar fascinante un poco más adelante. Delfos conocido como el ombligo del mundo, el Omphalos del mundo, y sabemos que este áuriga fue parte de todo un grupo escultórico de 4 caballos, ¿verdad? Entonces, pues estos son los cierto tipo a ver, de carruaje que se usaba para eh, actividades competitivas, ¿verdad? Eran como carreras con estos carruajes y entonces hace celebración también de pues la importancia del deporte que se venía a celebrar en Delfos. Entonces, ahí en la obra en sí empezamos a ver cosas que son interesantes. Se están integrando al espacio y a otros elementos en el espacio, ¿verdad? Entonces cobra una vida bastante grande, todavía tiene algunos de los elementos en la mano, no sabemos cómo habrá tenido el otro brazo, pero también nos permite ver cómo se conectaba las piezas de una escultura en bronce, algo que habíamos visto, por ejemplo, en la vasija que vimos la semana pasada, que era de un taller de escultura. Entonces, bueno, lo interesante aquí es ver cómo él está en acción
y también como el, a ver si, bueno, esto es interesante, que me lo encontré ahí mientras preparaba la clase, que es una reconstrucción del oráculo de Delfos. Aquí estamos ante el templo de Apolo, que creo que tengo ahí unas imágenes que les voy a compartir, y que pues básicamente ese auriga hubiera sido pues esta obra que está enfrente del templo, y que es una reconstrucción que aparece en un videojuego. Entonces eso me parece muy chido. ¿Cómo puedo yo encontrar imágenes que me sirven para enseñarles a ustedes que son parte de un videojuego? Pero bueno, habla mucho de la pertinencia de muchas de estas culturas. Hace referencia precisamente también al oráculo de Delfos, que abordaremos ahorita más adelante. Aquí un detalle de la figura en sí. Vemos cómo ya la cara, bueno, anteriormente quería señalarles, o sea, que se dieran cuenta que la cara ya no es frontal, o sea, están mirando a algo que está como en algo que está como en nuestro plano, no en un plano ahí trascendental, ¿verdad? Un horizonte ahí al fondo, sino que algo le ha llamado la atención y entonces ha girado un poquito, ¿verdad? Todavía sigue siendo una figura bastante columnar, ¿verdad? Bastante vertical, y no les traje, perdón, los detalles de los pies, pero tal vez pueden ver un poquito el nivel de detalle e interés en representar los pies como se ven los pies. Entonces, aunque no necesariamente vemos todavía el contraposto, que ahorita veremos, sí hay una fascinación con este naturalismo que lo podemos ver también en la cara, ¿verdad? Entonces la cara cada vez tiene más volúmenes y es menos estilizado. Y le integran diferentes elementos. En este caso, esta figura hubiera tenido unas incrustaciones de plata acá en este bendita que tiene en la cabeza. Pues probablemente alguien se lo ha robado a través del tiempo, y en los ojos también hubiera tenido diferentes elementos como pasta de vidrio, cobre para las pestañas, en esa búsqueda de recrear una figura humana de la manera más convincente posible y más viva, ¿verdad? Con un dinamismo que parece que está en el aquí, ahora y vivo, ¿verdad? Aquí pueden ver los ojos, el detalle de los ojos, la intensidad de esa búsqueda. Todavía tiene elementos de lo arcaico, o sea, eso, y por eso es que lo llamamos el severo, o sea, estos elementos que todavía siguen siendo bastante sincréticos, ¿verdad? Pero, pero, pero vemos la búsqueda que tiene. Y entonces llegamos también, o sea, es en este mismo momento que llegamos a esto que se conoce famosamente como el contraposto. Esta es también una obra considerada parte de este periodo severo, pero es muy parecido, podríamos decir, a un Curos, como los que hemos visto, un joven masculino de figura idealizada, y sin embargo lo que ha cambiado aquí es precisamente lo que conocemos como el contraposto, que es la manera en que la figura está posicionada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo que en la mayoría, o sea, todas estas esculturas que hemos visto hasta el momento, que son donde el peso reside en ambas piernas, así no somos, así no nos paramos, más bien nosotros nos quedamos constantemente pasando el peso de un lado a otro lado. Entonces ahí en esa búsqueda de ese dinamismo, de esa vida que pueda tener la escultura, vemos que en este caso la figura tiene el peso sobre una pierna y la otra pierna la tiene libre. Entonces, igual está como este paso adelante, y sin embargo, al poner el peso y al darse cuenta, ok, ahora entendemos que si el peso es así, lo que sucede es que se gira muy levemente las caderas, y por ende también un poquito los hombros, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo hay una compresión, o sea, se comprime este costado del cuerpo. Y a la vez lo que sucede es que se le da digamos, al eje central de la obra una curvatura que es casi como en S, ¿verdad? Y perdón que yo no soy muy buena para trazar las líneas con
con los dibujitos, pero podemos comparar eso con el Curos de Anavisos, el Anavisos Croixos, que es, pues vemos cómo todavía sigue siendo muy simétrico y muy rígido, ¿verdad? Y ahora entendemos cuál es ese gran cambio que va a abordar este objeto. Y que además, pues, ha integrado eso que vimos con el auriga de correr la mirada hacia algo que está aquí, como que en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces genera una mayor como relación con lo que nos rodea. Esta es una de las pocas obras que tenemos que eran esculturas en bulto redondo. Bueno, los arcaicos todavía los hemos encontrado, o sea, se han encontrado, pero en general la mayoría de las esculturas que uno ve en mármol son o fueron copias romanas de originales griegas, obras griegas, esculturas griegas, pero esta sí es una escultura griega que se halló enterrada en el Acrópolis, ¿verdad? Entonces, no sabemos exactamente quién representa, se conoce como el éfebo o joven de Critios. Critios es el escultor, se asume que fue el escultor que hizo esta obra. Entonces podemos ver. ¿Saben quiénes son los autores? ¿Cómo saben? O sea, Eh, ¿cómo se sabe quiénes son los... Sí, en general, digamos, hay algunos que han quedado porque acordémonos que escribían mucho y había un montón de registros, ¿verdad? Entonces, sí sabemos, por ejemplo, que esta escultura la hizo Critios porque tenemos el registro. Y es a partir de eso que hablaba yo la semana pasada del connoisseurship, o sea, del conocimiento tan detallado del estilo de un autor que se atribuye muchas veces la escultura. Hoy en día no sabemos, en este caso el Éfebo de Critios específicamente, no sabemos a fin de cuentas a ciencia cierta que lo haya hecho Critios, pero quedó bautizado con ese nombre creo que desde inicios de siglo, ¿verdad? Entonces ya lo conocemos así, aunque no es que todo el mundo esté como totalmente convencido que Critios haya hecho la obra. Pero en algunos casos es que tenemos registros, ¿verdad? De los artistas y en otros casos es que les ponen nombres basados en, eso es mucho para los artistas de las cerámicas griegas, que les ponen nombres como basado en el estilo y entonces puede ser que es el pintor de la fundición, como el que vimos la semana pasada, que era como una fundición, y entonces ya a partir de ese objeto como la base, se extrapola que, bueno, hay otros que pinta el pie exactamente de la misma manera, le pone el mismo colochito, digamos, al tobillo, y entonces así como a partir de ese tipo de detalles que se encuentran repetidas en múltiples vasijas, es que se le atribuye una obra a un artista si no hay ningún registro, y en la mayoría de los casos no hay registro, ¿verdad? Entonces, sí. Okay. Aquí podemos ver algo que es interesante que quería enseñarles, que es que ya para este periodo, como les había comentado, el bronce ha cobrado una gran importancia y vemos cómo van a integrar técnicas elaboradas probablemente primero para las esculturas en bronce, que los van a luego integrar a estas esculturas en mármol, ¿verdad? Entonces, en este caso es que tiene los ojos huecos y que probablemente tenía, así como vimos en el caso de el auriga, esos son de pasta de vidrio y algún tipo de cobre que se hace esos detalles de los ojos precisamente para darles más vida, ¿verdad? Entonces, aquí sabemos que le hicieron lo mismo. Para que lo puedan ver desde los diferentes costados, porque verdaderamente, pues, ¿qué les diré? Es una belleza y podemos ver muy bien el detalle del contraposto, ¿verdad? Aquí viéndolo de atrás, ¿verdad? Y también viendo qué sucede con el cuerpo y cuál es el interés. Algo que han notado
especialistas con esto, es que tiene la espalda particularmente curviada, por lo que da la impresión que posiblemente, y considerando que esto fue enterrado, pero que tal vez, pero enterrado en el Acrópolis, que posiblemente se suponía que representaba una figura en procesión, o sea, con movimiento hacia adelante. Entonces, pues, siendo partícipe de uno de los rituales importantes. Pero bueno, nuevamente no sabemos. Pueden ver los elementos que originalmente tenían que estar en la escultura para darle soporte a los brazos. Entonces, algo que vemos es que en el mármol todavía costaba mucho poder diseñar o crear composiciones corporales de estas figuras que permitieran cierto dinamismo con los brazos, que llegaremos a ver ahorita más adelante. Entonces que todavía tenían que estar estos brazos conectados, y tenemos pues la evidencia de que estos eran como que los elementos que dejaban ahí. En inglés se llama strut, no me acuerdo cómo se llama en español, que conecta y que le da apoyo, y que sin embargo pues a través de los años se le quebraron de todos modos los brazos. Entonces bueno, del FO de Critios pasamos ya a lo que podemos empezar a llamar el periodo clásico, ¿verdad? Entonces, este es el famoso Dorífono de Policleto, y que es considerado probablemente la escultura que acompañaba un texto teórico que redactó Policleto, el escultor, sobre un canon de belleza o un canon de representación ideal de los cuerpos. Tal vez han escuchado que se basan las medidas en las cabezas. Entonces él se inventa el sistema de 7 cabezas, ¿verdad? Que la altura, y que hay una correlación entre las partes. Y también podríamos decir que podemos verdaderamente ver ya otros aspectos del contrapposto que se va a desarrollar en Grecia, y que de ahí pues lo seguiremos viendo a través del arte occidental, que es dentro del contrapposto, no solo, y creo que se lo sé, no sé si lo dibujé en este, ¿no? Ajá, tenemos, y que lo podemos ver muy claramente porque este tiene las rodillas, sí señalar que esta es una copia romana hecha del original en bronce, que no existe, ¿verdad? Pero esta es una de las versiones, hay muchas versiones del Doríforo, esta es como la más gustada, tal vez podríamos decir. Y vemos esos elementos, está cómo se comprime el torso, como una de las piernas sostiene todo el peso. Pero podemos ver también cómo esa línea, el interés en la línea esta que le da dinamismo a la figura, como sigue también hasta abajo, ¿verdad? Hasta los tobillos, no son las rodillas, en los tobillos, ¿verdad? Entonces todos los lugares de las principales articulaciones están en movimiento, y eso que nos da, pues claramente nos da una noción clara de que ellos están anuentes o con el gran deseo de analizar cómo se mueve el cuerpo, ¿verdad? Y de representar el cuerpo pues cada vez más con un interés en desviarse de lo esquemático, ¿verdad? Y de tratar de representar con volúmenes los cuerpos, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esta es una cosa que uno ve a través de la historia del arte, que a veces la pegan y a veces no la pegan, y es un poco extraño, pero dentro del contraposto también había esta noción de una armonía que contrarresta, y que entonces no es solo esa armonía que contrarresta, digamos, en este sentido de estas líneas, sino que también hay el brazo, la pierna que está en acción, o sea, la pierna en donde los músculos están en acción, suele ser la opuesta del brazo que está en acción. Entonces, hay como un diagonalismo, podríamos decir, de esta pierna en acción, este brazo en acción. Originalmente hubiera tenido, asumimos, una lanza, ¿verdad? Tiene como un hueco en la mano que le ha permitido que hubiera una lanza. Y la pierna que está en descanso, el brazo también está en descanso. Y que entonces eso
vemos esa armonía, esa búsqueda de una armonía dentro de la misma obra, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son fundamentales aquí sobre el pensamiento de los griegos, que es la búsqueda de un sistema racional, lógico, ordenado, a partir de matemática, algo que se pueda explicar, ¿verdad? Entonces, las medidas que están aquí y esta búsqueda de como que esa belleza armoniosa que está dentro de la obra misma, o sea, que emana de la misma composición de la obra. Entonces, bueno, aquí podemos ver esa transición, ¿verdad? Que se da nuevamente entre algo y que lo sigo trayendo, pero en este caso estamos hablando de una diferencia de 150 años, ¿verdad? Que entonces este cambio se da en 150 años y que esto es algo nunca antes visto, ¿verdad? No es que los griegos lo copiaron de otra cultura, sino que se manifiesta en esta época clásica, este momento de apogeo para la cultura griega, en particular ateniense, eh, que se da en este momento en donde hay un apoyo, hay un fomento hacia las artes. Y bueno, esa base del contraposto, quería nada más enseñarle algunos ejemplos que se va a volver, vamos a volver a verlo a través de, vuelve, sabemos que fue adoptado por los romanos y va a volver después en el Renacimiento. Entonces vemos cómo hay esas mismas, digamos, reglas del contraposto utilizados en las obras más importantes del Renacimiento. Estas son dos figuras que fueron encontradas en 1972 y lo emocionante de ellas, y que esta imagen no es particularmente buena, pero esta es mejor, del guerrero A, que pues es una figura bastante, un hombre bastante atractivo. No sabemos a quiénes representan. Se encontraron las dos figuras juntas que habían, pues, se habían naufragado juntos en el mar y vemos pues el estilo clásico en una escultura en bronce. Y eso es importante porque no tenemos muchos ejemplos de ello, ¿verdad? La mayoría, la gran mayoría de esculturas en bronce fueron fundidos a través de la historia. Entonces nos han quedado muchas obras que son de la antigua Grecia, pero que las conocemos a partir de copias hechas en mármol por los romanos. Y algo que es importante es que pues tiene a ver, se siente diferente. Es de cierto modo más liviano precisamente porque la verdad es que es un objeto hueco, ¿verdad? Esto no es que este es un objeto sólido, la piedra es fría, ¿verdad? Y es sólida. En este caso estamos ante algo que es mucho más, como que es como más leve, ¿verdad? O sea, es más liviano, perdón, no leve, más liviana la figura, casi como que se para solo como un ser humano, ¿verdad? Entonces ahí entendemos la fascinación que tenían con el bronce, ¿verdad? Y por qué es que trabajaban tanto con el bronce y que, bueno, mucho se ha perdido y no o sea, no conocemos, pero el bronce permite cierta calidez también, porque no es lo frío de la piedra. Por más que las piedras las pintaban, ¿verdad? Y les daban muchísimo más vida, tal vez por ese medio, pero seguían siendo por su propia características y naturaleza del material más pesado. Y no como que liviano y como que se para solo, ¿verdad? Entonces, bueno, es bastante emocionante aquí, igual como habíamos visto con el Auriga, tenía elementos añadidos para darle pues más toque de ser humano vivo. Entonces tenía dientes de plata, los labios y los pezones hechos de cobre, los ojos hechos de hueso y vidrio. Entonces entendemos que es una figura bastante, o sea, que probablemente
Nuevamente no sabemos quién representa, asumen que posiblemente fue parte de un grupo escultórico más grande que había estado en un lugar relativamente cerca. Es importante señalar lo que decía yo anteriormente, que hay muchos registros, había muchas personas, bueno, comparado con otras culturas, no hay todos los registros que no quisiera, pero hay muchos escritos por personas que viajaban y describían el mundo antiguo. Podrían haber sido romanos que viajaban a estudiar lo antiguo, podrían haber sido propiamente, digamos, intelectuales de la época griega que escribían sobre las esculturas que había, ¿verdad? Entonces los registros escritos son bastante fuertes y nos permiten pues hacer ciertas relaciones entre ciertas obras, ¿verdad? Sigue el canon de Policleto, ¿verdad? Con estos mismos aspectos del contraposto, ¿verdad? La curva en S, el dinamismo en el cuerpo y pues este brazo activo, esta pierna activa, este en descanso, este en reposo. Eh, Pero en este mismo periodo vemos que no es suficiente el contraposto, sino que va a haber pues precisamente una fascinación por verdaderamente como que explorar los límites de lo que se pueda lograr en la representación de la figura humana. Y que aquí hace referencia además a la importancia del deporte, de las actividades físicas para los griegos. Sabemos que, bueno, habían juegos, los Juegos Olímpicos eran sumamente importantes, habían juegos sumamente importantes en Delfos y pues también todas las ciudades, estado, todas las grandes ciudades tenían estos lugares como gimnasios en donde pues podríamos decir que se cultivaba el cuerpo, eso era un interés y que muchos competían además, porque habían estas competencias panhelénicas que era como, pues es dentro de todo una cultura bastante competitiva en ese sentido y que lo podemos sentir pues en esta representación. Eh, pero nuevamente, por más complicada que sea la posición del cuerpo, aquí lo que está es, se supone, lanzando un disco. Eh, las críticas que se hace de este objeto, de esta escultura, es que, bueno, esa posición del cuerpo es totalmente imposible. No fue algo surgido de la observación directa, pero sí muy interesante ver cómo hay un interés muy claro en estos elementos de armonía, ¿verdad? Y como un orden lógico dentro de esta búsqueda de poder representar, de darse el reto de representar la figura en movimiento y además en un movimiento tan complejo como este, ¿verdad? Nuevamente una copia romana del mármol, una copia de mármol de un bronce original, pero que no ha quedado hasta la fecha. Lo que es interesante es que esta fue encontrada precisamente en un lugar en Roma, perdón, en el Imperio Romano, que era como un tipo, era una terma, uno de estos lugares donde uno iba a ejercitar y cuidar el cuerpo, ¿verdad? Entonces es interesante ver cómo hay esta relación directa, cómo se consideraba esta obra como una representación muy, muy evidente del moldear, de esa capacidad nuestra de moldear nuestros cuerpos y esa búsqueda hacia una perfección, por más que esa perfección pueda estar fuera de la realidad posible o factible en nuestro mundo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Estamos bien. Ninguna. Ok, no les he enseñado tantas imágenes de mujeres. Entre las cosas que valen señalar es que en el periodo, ay, se me congeló. ¿Ustedes me escuchan? Voy a quitar el video un instante. ¿Me escuchan?
Sí, 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 la escucho. ok, perfecto, gracias. Vemos que las mujeres están vestidas, ¿verdad? Entonces, en esta escultura, por ejemplo, esta es del cuarto siglo, entonces todavía siendo parte del periodo clásico, pero ya como un clásico tardío, pero vemos la figura de una mujer que está en contraposto y pues en la época clásica todas las mujeres siempre iban a estar vestidas. Los hombres los representan desnudos, las mujeres están siempre vestidas. Excepto un ejemplo que a mí me encanta, que nuevamente es de una copia en mármol de bronce original, que es de la época clásica y que representa la figura de una amazona herida. En este caso, el hecho de que ella no es una mujer, es una de estas figuras míticas, es casi acercándose a como un tipo de salvaje, ¿verdad? Considerado como algún tipo de figura no tan civilizada como los griegos, y que entonces por ende la podemos representar de una forma en donde se encuentra semidesnuda. Algo que es interesante de la obra también es el hecho de que está ella, como hacían las amazonas, sin un pecho. Entonces, esta parte del vestido que le cubre este lado del pecho, lo que le cubre es más bien pues, un pecho plano, precisamente porque las amazonas se cortaban el pecho derecho para lo que hacían con sus arcos y flechas, ¿verdad? Entonces, era uno de estos aspectos de la manera en que ellas pues se dedicaban precisamente a estas luchas contra los dioses, los humanos y pues precisamente eran consideradas como otras seres. Por ende se pueden representar semidesnudas. No va a ser hasta unos 100 años después que vamos a empezar a ver mujeres desnudas en el arte griego. Entonces, normalmente pensamos que el arte griego representa a las mujeres, tal vez esas primeras desnudas, pero no es al puro principio. Les comentaba sobre Delfos, sobre el sitio de Delfos. Delfos fue un sitio conocido como un santuario. Creo que tengo acá, no, ¿a dónde? No tengo, hoy no les traje mapa, pero Delfos es un sitio santuario conocido como un santuario panhelénico. Eso que significa que era un lugar que no le pertenecía a un ciudad-estado en particular, sino que era un sitio que de cierto modo le pertenecía a todos los ciudades-estado. Y ahí era el sitio donde pues precisamente era la manera más cercana al dios Apolo. Entonces aquí estamos viendo el templo que se había construido, donde se supone que salía el oráculo, que es esta figura. Aquí había una mujer conocida como una Pitia, que recibía las preguntas de los seres humanos que llegaban a consultarle al oráculo, y que ella pues supuestamente había como un hueco en medio del templo y que de ahí emanaban ciertas como, qué sé yo, como humos, y que ahí es como ella se comunicaba con el dios directamente para hacerle la pregunta, y luego ella respondía con ciertas frases que normalmente tenían que ser luego interpretadas y que muchas veces pues eran así como eh, difíciles de interpretar. Aquí estamos ante el rey de Egeo, que le está consultando a Pitia si él va a quedar siempre sin hijos, porque era un hombre que no tenía hijos. Y entonces ahí ella le responde de una manera un poco extraña, pero pues representa esta realidad que existía en este templo. Entonces muchísima gente llegaba a este sitio, conocido como el Unfalos del mundo, el ombligo del mundo, y ahí se consultaba con el oráculo, pero también era un sitio que por ser panhelénico, entonces todas las diferentes estados, ciudades-estados, construían lo que se conocían como tesorerías, que eran estas pequeñas construcciones que contenían
ofrendas materiales para el sitio, para el dios Apolo, para el sitio. Y en este mismo lugar, pues también se celebraban muchos de estos juegos tipo olímpicos, ¿verdad? Estas competencias que mencionaba antes, y por ende, pues vimos el auriga anteriormente frente al templo, este templo que es el que estamos viendo en el centro, que es el gran templo de Apolo, donde se encuentra dentro la oráculo que recibe a las personas y sus consultas, ¿verdad? Entonces, es un sitio que nos permite comprender también cierto espíritu compartido de la región, porque la mayoría de lo que vemos y hablamos es muchas veces en Atenas o es de Atenas, pero es importante señalar también que, por ejemplo, en este caso hay algo conocido como la Magna Grecia, que son todos estos como colonias, y entonces no era necesariamente un imperio y no pagaban necesariamente tributo, pero sí eran unas colonias que existían. En este caso estamos en Italia y en Sicilia, pero también habían en Turquía, que pues compartían el nexo cultural, el nexo artístico y arquitectónico. Entonces vemos el ejemplo de uno de los templos, un templo bastante temprano en el estilo dórico, o tal vez no es tan temprano en sí, pero es uno de los más antiguos que están en buenas condiciones, que son precisamente de Italia, interesantemente, pero que son de este periodo ya entrando. O sea, esto es como podríamos decir, arcaico del estilo dórico, uno de los tempranos del estilo dórico, en donde vemos muchas de las características básicas de los templos griegos. Entonces, de aquí voy a pasar a hablar un poquito más sobre la arquitectura y el arte que se integra a la arquitectura griega. Entonces, elementos que son importantes señalar son que en general los templos grandes, los templos principales, pues obviamente se dedicaban a un dios o una diosa, y eran considerados peripterales, que significa que tienen columnas a vuelta entera, ¿verdad? Entonces que uno puede básicamente acceder a la estructura de cualquier lado. Y dentro del centro iba a ser lo que se conoce como el cela o el cuarto, el naos, que ahí es donde normalmente había alguna escultura, estatua del dios o la diosa, y también un espacio que funcionaba como un tipo de lugar donde se almacenaban todas las ofrendas que se hacían. Entonces, como un lugar donde se guardaba muchos regalos que venían. En este caso hay algo que es interesante, que tiene este elemento de una fila de columnas en el puro centro. Eso probablemente tiene algo que ver con la necesidad estructural, pero también se considera que tal vez era un templo dedicado. Normalmente hablamos y dicen que es un templo a Hera. Hera es la esposa de Zeus, entonces se considera que tal vez era como un templo para los dos, entonces que posiblemente habían dos figuras dos estatuas dentro de este templo. Algo que también es importante señalar es que los templos no se entraba al templo. Solo los sacerdotes entraban al espacio interior. Normalmente lo que sucedía era que afuera habían altares y se hacían los sacrificios, muchas veces sacrificios que conllevaban mucha sangre, sacrificios no de personas, pero de animales, y que pues la sangre era sumamente importante para, de cierto modo, satisfacer a los dioses, y eso sucedía afuera, y los rituales generalmente sucedían afuera también. Entonces, esta parte de adentro era como más especial. Las personas normalmente uno piensa, y que se ha considerado que es posiblemente una representación arquitectónica de lo democrático que se supone que cualquiera se puede acercar al centro, pero que el centro era reservado un poco más para las personas de cierto, pues los sacerdotes y así. Este es el periodo de las famosas, los órdenes arquitectónicos.
que pues hay muchos más, pero estos son los tres principales, el dórico, el jónico y el corintio, y precisamente van en este orden también, digamos, cronológico, más o menos definitivamente en lo que es la Grecia continental, digamos, empezó el dórico es precisamente de Hélenas, o sea, de la zona de Grecia. El jónico es un estilo que surge más bien en lo que es la región de actualmente Turquía y que va a ser integrada al estilo utilizado en Atenas, como veremos en el Partenón. Y el corintio se desarrolla pues un poquito después, que elabora aún más los elementos que vemos aquí del capitel del jónico. Estas volutas las vemos hechas más extravagantes con muchísimas representaciones de diferentes, pues, normalmente hojas de acanto, ¿verdad? En sí, notamos que las columnas no son planas en el sentido, o no son, digamos, no es una superficie plana como eran las columnas egipcias, sino que tienen estas estrías, ¿verdad? En diferentes casos, pues van a ser más o menos densas esas estrías. Términos que son importantes: capitel es esta parte superior, ¿verdad? Que une lo que sería el dintel de arriba con la columna en sí. El fuste, que es como el cuerpo, y la base. Algo que es importante señalar es que el dórico, que es el más simple, el más sencillo, no tiene una base, sino que queda sentado sobre lo que se conoce como el estilobato, que es como que el piso, el piso, pero que no es el basamento, sino que es el piso sobre el cual las columnas o las bases de las columnas residen. Eh, Algo que es también importante señalar es que en sí estos órdenes lo que hacen es establecen un diseño no solo estilístico, sino que también arquitectónico, ¿verdad? Entonces se establece estos órdenes y se siguen y se dan en diferentes partes pues del mundo griego, ¿verdad? Entonces, ¿eso en qué consiste? Pues es peripteral, ¿verdad? Toda esta parte entre el naos, la cela y el naos y las columnas exteriores es conocido como un pórtico, ¿verdad? Igual va a tener la cela, que es esta parte cerrada de adentro, y el naos donde va a estar la escultura. Y muchas de el estilo o los lugares que se decoraban iban de la mano con el orden. Entonces vemos que puede haber decoración en lo que es el frontón, que es la parte triangular de arriba, en lo que son las métopas, en el friso, que normalmente está en la parte interior. Y bueno, todo esto se conoce como la entablatura, que contiene todos estos elementos que pueden ser parte del programa decorativo del edificio. Algo que vemos en el templo de Hera, en Poseidonia, que es en Pesto, ahí en Italia, es lo que se conoce como el énfasis, que es que se va de cierto modo engordando un poquito la columna y después se va estrechando, ¿verdad? Entonces, eso, si nos devolvemos a la imagen, lo que da es una cierta sensación de que estas columnas están recibiendo el peso de esta estructura, ¿verdad? Como que las aprieta de tal manera que da cierta sensación también de la solidez de la columna, que puede aguantar y que está aguantando el peso pues, del techo de esta estructura. Todavía en este momento es como el equivalente al arcaico de la arquitectura, en donde no es aún tan elegante y de cierto modo hay mucho énfasis más bien en la horizontalidad de la estructura, debido a pues la gran cantidad de columnas que tiene, o sea, el ratio, o sea, hay muchos más en la sección corta, columnas, que
que necesariamente como veremos en el ejemplo del Partenón, que se hace como un poco más, hay menos columnas del lado corto. Entonces, pues permite dar menos esta sensación de como como un edificio bastante horizontal, y da mayor verticalidad. Entonces, aquí sí podemos ver el ejemplo del Partenón, que es pues el templo por excelencia de los griegos. Es nuevamente un templo períptero, ¿verdad? Está rodeada por las columnas, tiene la cela, el naos, ¿verdad? Y en este caso es fascinante considerar todas las cosas que han hecho los arquitectos que los conocemos pues debido al registro, que se llaman Íctino y Calícrates, que si no me equivoco eran de Turquía. Esto es en el periodo de Péricles, como que el mayor apogeo de la ciudad de Atenas. Este es un momento en que ya los persas dejan de ser un enemigo presente. Se había luchado en contra de los persas repetidas veces en las décadas iniciales del quinto siglo, ¿verdad? Entonces, en 490 ganaron los griegos, pero luego nuevamente fueron dominados por los persas y luego pues va a ser bajo el mando de Pericles que se logra ganar contra los persas. ¿Por qué? Porque se forma una liga, la Liga de Liana, que eran todas las ciudades-estados, se juntan para rechazar a los persas, pero fueron todos organizados por los atenienses, por lo que Atenas se convierte casi que se podría decir como una capital, aunque seguían siendo diferentes ciudades-estados separados, pero también va a haber tanto crecimiento, va a haber tantas obras artísticas, va a haber tanto fomento y va a haber tanta riqueza que se convierte como en un sitio y como una capital cultural del mundo griego. Aquí podemos ver el sitio, varias imágenes. Importante señalar que el Partenón está sobre una colina pedregosa en el centro de la ciudad de Atenas, pero que es un santuario en sí. Entonces, no es solo el templo de Atenea, sino que también hay otros templos que se encuentran en el sitio y otras estructuras, incluyendo el teatro que vemos de este costado, ¿verdad? Entonces, las ofrendas iban a ser a múltiples dioses, aunque pues la principal diosa es Atenea, que es la diosa protectora de los atenienses, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que se celebraban muchas actividades en el Acrópolis. Habían muchos rituales que se llevaban a cabo que conllevaban también toda una procesión. Entonces hay que considerar que este es un sitio que muchas veces cuando lo comprendemos hay que entenderlo también, nuestro movimiento a través del sitio y el impacto que iba a tener las edificaciones que tenemos ante nosotros sobre el ojo humano. O sea, nuevamente volvemos a el humanismo de los griegos, esta fascinación o este interés por acercar la experiencia artística, arquitectónica a, los seres humanos y a la figura humana, ¿verdad? Nuevamente, algo que hay que también tener muy presente es que los dioses aunque son dioses y son, pues, que son inmortales, tienen muchos de los defectos de los seres humanos y tienen figura de seres humanos, o según pues los griegos así era, ¿verdad? Porque se representan en las figuras humanas. Aquí podemos ver precisamente el frontón oeste, que es el que hubiera uno visto cuando se acerca de primera instancia. Entonces, este es el frontón oeste y lo que se ve es esta escena, que es la escena que representa esta competencia que hubo entre Atenea y Poseidón para llegar a ser los protectores de Atenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
tipo rey del momento, Erectio, el mito dice que él le había pedido a ambos dioses que le dieran un regalo a la ciudad de Atenas. Y entonces Poseidón lo que hace es que tira su tritón desde los cielos y de ahí brota, se abre como un hueco y brota agua salada, lo cual implicaba pues la victoria marítima, una excelencia naval, mientras que Atenea lo que hace es que ella eh, envía un árbol de olivo y que ese olivo lo que representa es más bien la paz y la fertilidad, ¿verdad? Y que, bueno, en épocas de paz uno puede tener agricultura, puede cultivar, ¿verdad? Entonces escogen los atenienses y también Zeus, que estaba viendo y era como el juez del asunto, está viendo esta competencia y queda Atenea como la protectora de la ciudad. Y lo que se supone que está pasando aquí en el frontón son que los otros dioses están viendo pues este suceso pasar. Entonces, ahí un poco la historia del sitio y la importancia de el Partenón en sí como el gran templo a Atenea. Sin embargo, hay 4 templos dedicados a Atenea en el sitio, en el santuario. Este simplemente es, digamos, el más grande y que es, pues, tremendamente fascinante. Aquí podemos ver cómo la columnas, a ver, Ictinus y Callicrates lo que hicieron era, en esta búsqueda de la perfección y en el uso de la matemática, un edificio que es fascinante en su lógica, la lógica y las decisiones que tomaron. Aquí vemos ese énfasis que mencioné anteriormente, pero es muy, 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 muy leve. Es menos de 1 pulgada de énfasis que sucede en esta columna. O sea, es menos de 1 pulgada más delgada arriba que abajo, lo cual hace que el ojo humano, cuando uno está abajo mirando hacia arriba, no nota ese cambio. Más bien lo que hace es que parece que está totalmente recto. Y además, otro detalle que es interesante sobre las columnas es que todas están muy, muy, muy levemente tiradas hacia adentro. Voy a poner el video, ojalá tengo mejor señal. Pero entonces están muy levemente con un ángulo muy leve hacia adentro, tal de que lo que se dice es que si se dibujara una línea recta de cada columna, se irían a eventualmente todas coincidir en un punto que sería como a 16 kilómetros de la superficie de la Tierra o algo así. Entonces, todas, si uno sigue, eventualmente se unirían arriba, ¿verdad? Y todo eso es precisamente para, o se considera en la literatura que es para compensar por esos fallos que tenemos nosotros en la vista, ¿verdad? Y que en nuestros ojos, cuando miramos hacia arriba, no sé si les ha pasado, si están al pie de un gran edificio, estos rascacielos, si uno mira hacia arriba, el rascacielos parece que se viene para acá, encima de uno, ¿verdad? Y entonces aquí lo que están haciendo es compensando por esa sensación de que se viene para acá este objeto que es sumamente alto, y al hacerle así, da la impresión que está recta, o sea, que la columna es recta y entonces nuevamente compensa esos fallos oculares que tenemos. Otra cosa que hacen, que se supone que es igual por lo mismo, porque si se dibuja una línea recta a través de una distancia muy larga, lo que parece es que parece que va para abajo, que sería cóncava esta superficie. Entonces, ¿qué hicieron? La hicieron más bien con un ligeramente convexa, esto que es pues la base de la estructura. Tal de que, por ejemplo, si también, y esto podría haber sido una consideración práctica, si cae la lluvia, se fluye, ¿verdad? Porque hay esta leve cambio en ángulo, ¿verdad? Entonces, lo tienen del lado del largo, así como del ancho de la estructura del templo. Y otro de los aspectos que es fascinante con respecto a esto que hacen de
querer perfeccionar la arquitectura, a ver, hay un problema que se da, voy a quitar el video porque veo que no está muy bien. Hay un asunto que se da, que es que anteriormente con el templo de Hera, y es difícil enseñarles, pero si cuentan, son 9 columnas que tiene. Y eso es extraño precisamente porque entonces cuando uno entra justo en el centro del edificio, como que queda bloqueada esta línea de centro, pero bueno, lo resuelven en el sentido que hay 2 accesos a esta cela, ¿verdad? En el Partenón lo que tenemos es más bien 8 columnas con una sola puerta en el centro, tal de que si uno se acerca al puro centro del edificio hay como una línea que uno puede ver hacia adentro, y adentro la puerta, en los momentos de rituales, pues la gente no entraba al cela, pero estaba la puerta abierta. Entonces uno veía la gran estatua de la diosa, que ahorita la vamos a ver aquí en el puro centro. Entonces uno podía pasar por enfrente de ella y verla, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Pues todo está perfectamente distribuido, los espacios de una columna a otra columna, pero ¿qué pasa? Había la necesidad de acercar estas columnas un poquito para que la columna en sí no quedara la mitad por fuera. Si todo fuera exactamente igual, la distancia entre estas, habría que, pues, la columna quedaría la mitad afuera, entonces la corren para adentro. ¿Qué da eso? Eso da un problema también con todo el orden o todo el programa de decoración arriba de los tríglifos, que pues al puro tienen que llegar al costado, y tienen que llegar al centro, pero eso estaría bien si todo era exactamente pues parejo, pero en este caso no lo es porque teníamos que tirar la columna para adentro un poco para que no quede ahí como medio guindando. Y entonces, ¿qué hacen los arquitectos en conjunto con el escultor Fidias, que fue como el encargado de las esculturas? Es que estos espacios conocidos como las métopas las van haciendo cada vez un poquito y un poquito y un poquito más angostas, ¿verdad? De tal manera que no notamos la diferencia desde abajo necesariamente, que estas son mucho menos anchas que las que están al centro, porque cada vez es un poquito menos. Esto nuevamente es esta búsqueda de la perfección, de que tengamos esta sensación de perfección y de orden y de lógica ante el edificio. El edificio en sí tenía todo un programa de escultura que se dio un poquito después. Se termina primero el edificio y luego se logra todo el programa escultórico. Aquí estamos viendo las obras conocidas famosamente como los mármoles de Elgin, quien fue un inglés que se llevó muchas de las esculturas a inicios del siglo XIX para Inglaterra, y pues actualmente se encuentran en el Museo Británico. Y esta es la escena del frontón este, cuando uno da la vuelta y es la pura entrada, en donde vemos la escena de cómo se supone que es la escena de cómo Atenea nace de la cabeza de Zeus, totalmente formada como una adulta y lista guerrera. Ella es la diosa de la guerra y la diosa de la sabiduría. Entonces, pues aquí la vemos con esos atributos. Y toda una serie de, se supone, figuras celestiales, de dioses, deidades que acompañan esta escena. Entonces, pues estas son las principales que conocemos hoy en día. De este lado, aquí, digamos, inicia la escena de este lado, que sería el dios Helios, que anda los caballos que levantan el sol todos los días. Y esta es la figura entonces aquí podemos ver las figuras aquí hubiera visto ha habido un brazo aquí, que entonces es esta esencia de que se levanta el sol, pero que también es un súper uso del composicional, ¿verdad? Como que esta noción de que se levanta el sol y que atraviesa el cielo y que termina al otro lado. Perdón que va recortado aquí, pero de este otro lado hay caballos también. Y entonces
esta noción de como el movimiento del cielo replicado o integrado a la composición en sí, y luego cómo todas las figuras se insertan a este triángulo. O sea, eso es un espacio muy complicado tener que llenar de una manera que no se sienta raro, y sin embargo Fidias lo ha logrado. Entonces vemos cómo la disposición de los cuerpos obviamente se acomoda al espacio del triángulo del frontón. Este es del otro lado, estas son las tres conocidas como las tres diosas. Igual vemos cómo se va insertando, digamos, a este espacio. Y que creo que son soluciones bastante creativas a un espacio bastante incómodo. Estamos ante lo que se conoce el estilo fidiano, ¿verdad? Porque pues Fidias es el artista que se conoce esto como wet drapery, o de estos pliegues como si las telas estuvieran mojadas y entonces tienen un gran peso. Pues eso es algo que es característico del estilo de Fidias, que lo vemos muy claro aquí. Estas mujeres son diosas, están todas cubiertas, sin embargo, pues también bastante sensuales en la manera en que están dispuestas, ¿verdad? Están cómodas, están pues con bastante volumen, por más que no vemos en los cuerpos, es a través de las telas y los pliegues y cómo se estira la tela sobre las partes del cuerpo que emanan, que entendemos el movimiento. Y definitivamente pues hay esta fascinación con el realismo, con la idealización del cuerpo. Lo vemos aquí este es el caballo que está al otro lado y que es difícil señalar cómo es, pero se sale, proyecta del frontón, lo cual es interesante. Esta es la figura conocida como, se considera que es Dionisio, y pues vemos que aunque está en malas condiciones, sí vemos todo el nivel de detalle que se le dio y que hay algunos elementos de pigmento que todavía se pueden ver sobre la escultura en sí. Y algo que es fascinante es que se pinta y se talla la parte de adelante, así como la parte de detrás. Entonces, aún considerando que estaba metido en este espacio que pues jamás nadie lo iba a ver por detrás, pues había la necesidad de satisfacer a los dioses, porque se supone que en los templos estaban los dioses, se encontraban los dioses y que ahí se presentaban en los momentos eh, de los rituales y demás. Eran lugares en donde había este encuentro entre los dioses y los seres humanos. Aquí quería señalarles nada más los sitios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estas son las métopas. Vamos a ver métopas y vamos a ver el friso. El friso está dentro en esta segunda fila de columnas. Este es un centauro y lápida que son de entre las figuras de las métopas al exterior del Partenón. ¿Cuál es la historia de los pobres centauros y lápidas? Los lápidas eran personas de uno de los ciudades-estados cercanos a Atenas y que en la mitología se supone que habían invitado estos antes de la gigantomaquia, o sea, antes de que hubieran ganado los dioses sobre los otros seres. Entonces, es como una de estas muchas luchas de los seres humanos o aquellos que representan a los seres humanos y estas otras figuras como salvajes. Y pues la historia es que invitan los centauros a una boda de los lápidas y equivocadamente le dan a los lápidas le dan a los centauros vino y se emborrachan, se embriagan y deciden raptar a todas las mujeres, incluida la novia. Y entonces aquí es un momento en que llega el ser humano, los lápidas, a controlar esa irracionalidad, esa incapacidad de control que tienen pues estas figuras salvajes que son los centauros, y vemos pues que hay todo un programa al exterior del Partenón que habla sobre estas luchas, estas victorias que tiene la humanidad. Esto es un relieve, pero vemos que es un alto relieve, entonces tiene muchas
el juego con las sombras es bastante activa y nuevamente es súper idealizado porque pues obviamente una figura que está en media batalla, en media pelea, no va a estar así tan perfectamente pues este chal, este textil así puesto tan perfecto, pero pues la idea es crear obras de un alto valor estético, ¿verdad? Entonces, siempre esa búsqueda por darle esa armonía a la obra en sí y el dinamismo que se logra a través del cuerpo y a través de todas estas sombras. Entonces, esas hubieran estado acá, ¿verdad? En estos elementos, eso que estábamos viendo, esas son las métopas, ¿verdad? Y hay que tener siempre presente que todo esto originalmente estaba pintado, ¿verdad? Entonces, esta es una reconstrucción del siglo XIX de lo que se asume eran los colores originales. Algo que es interesante señalarles es, bueno, que la parte del costado sur tiene las historias la historia esta de los lápides y centauros, y en los otros ejemplos también es los griegos contra los amazonas, los griegos contra los troyanos y los dioses contra los titanes o los gigantes, conocido como la gigantomaquia. Y que entonces en todos estos casos el interés es señalar historias en donde la razón, el orden, la medida, la perfección del ser humano, visto hasta en los dioses, gana sobre aquello que es, pues, tal vez podríamos decir menos civilizado, menos ordenado, menos racional. Este, ya es la parte interna, este es el friso está hecho en un bajo relieve y es interesante porque hubiera sido muy difícil poder verlo, entonces nuevamente estamos acá en esta parte y no hubiera estado iluminado, entonces hubiera sido muy difícil de ver y además súper lejos, pero nuevamente hay que recordar que estaba pintado, entonces que la pintura hubiera ayudado. Entonces aquí podemos ver, pero sí lo vemos relativamente bien porque está abierto al cielo en la actualidad. Uno no puede ingresar al Partenón, entonces uno solo lo puede ver desde afuera porque hay grandes trabajos de reconstrucción al edificio. Pero bueno, aquí está el friso y lo que se supone que se representa en el friso es, y no hay necesariamente consenso completo, pero en general se asume que lo que representa es la procesión panateneica, que es este ritual que se llevaba a cabo cada 4 años, en que se le llevaba lo que se conoce como un peplos, que es como un elemento de vestimenta, a la diosa Atenea. Pero no es a la gran escultura que vamos a ver ahorita, que no les he enseñado todavía, pero la gran escultura dentro del Partenón, sino que se les llevaba a una efigie, una estatua un poco más pequeña, que había aparecido milagrosamente desde el cielo, o sea, había enviado, es una escultura, se supone, hecha de madera de olivo, y estaba dentro de otro de los templos que estaba ahí, dedicada es el templo del Erección o dedicada a la Atenea, la protectora, y pues cada 4 años le llevaban, habían unas tejedoras que eran mujeres de alta alcurnia, digamos, de la sociedad ateniense, que tejían este peplos que se le llevaba y se le daba a la diosa. Entonces se supone que lo que está en el friso es toda esta procesión, empezando con elementos que son de los preparativos, entonces muchos de los preparativos vemos a jóvenes andando a caballo, y por otro lado hay una parte donde vemos más bien un poco más como silencio, digamos, en esta procesión de mujeres que se asume pues están subiendo al Partenón, a la Acrópolis, precisamente a dar este regalo, esta ofrenda a la diosa. Hay un registro escrito de que supuestamente Péricles
y Fidias habían permitido que la gente, antes de que se inaugurara el Partenón, que pudieran pasar a ver las imágenes. Entonces, esto es un cuadro pintado del siglo XIX, así como una fascinación romántica con eso que pudo haberse dado en, dentro de pues el Partenón mientras todavía se estaba construyendo e instalando las imágenes, pero también nos recuerda pues el color que iba a tener. Uy, perdón por la mala calidad de esta imagen. Tengo que buscar otra mejor. Pero este es supuestamente la réplica. Bueno, esto es una réplica de la escultura que supuestamente estaba dentro del Partenón y que medía 12 metros de alto, hecha originalmente de crisolefantina, que es oro, una técnica utilizando oro y marfil. Y pues era una escultura bastante grande, como se imaginarán, y se pueden imaginar cómo pues uno hacía esa procesión, subía, se enfrentaba primero con la parte, digamos, trasera del templo, daba la vuelta, llegaba adelante y podía detenerse justo a la entrada y ver esta súper mega figura de la diosa. Esto también hay que pensar que era una manera de guardar, de poder ahorrar eh, sus riquezas, la ciudad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que era de oro, se decía, y hay un escrito que dice que supuestamente Fidias mencionó, que si hubiera siempre la necesidad, siempre se podía fundir el metal y pues ahí se podía salvar la ciudad de cualquier contratiempo, ¿verdad? Interesantemente, esta es una réplica que está en Nashville, en Tennessee, que pues por algún motivo hay una réplica exacta del Partenón ahí. Y esta supuestamente es, ¿cómo sabemos que se ve ahí así? Bueno, por un lado tenemos los registros escritos del material y pues de la impresión que causaba, y también se han encontrado copias se supone que se vendían probablemente muchos souvenirs y que habían muchas ofrendas pues de la diosa y para la diosa, y que entonces se han encontrado estas réplicas de lo que se supone era la imagen de Atenea. Ya casi voy a ir cerrando, sé que me pasé de la hora, pero aquí nada más me pareció muy interesante, me encontré aquí esta imagen que se supone que es de como una procesión ritual de un sacrificio que se va a llevar a cabo ante la diosa Atenea. Entonces aquí está la diosa que está aquí sentada con esta taza, digamos, de cuenco de libación, y que este es el altar sobre el cual se va a sacrificar este animal que viene acá atrás, ¿verdad? Entonces, un poco de esta noción de entender cómo se relacionaba, cómo se vivía en estos espacios, cómo se usaban estos espacios. Creo que lo voy a dejar ahí. La semana entrante terminaremos con el sitio de la Acrópolis, lo demás que tenía para ustedes. Así que agradecerles un montón y nos vemos la semana entrante.